Bien, y tenemos que hablar lamentablemente del cierre de empresas. 15.000 empresas cerraron en solamente 2 meses. Vamos a hablar de esto con Damián Dipache, que nos atiende en esta tarde. Dami, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Eleonora? Buenas tardes, un placer hablar con vos como siempre. Igualmente, Dami. Bueno, lamentablemente tenemos que hablar de estos temas que son durísimos, ¿no? Y que uno los va viendo solamente con caminar por algún barrio, ¿no? Sí, a ver, en este informe de analítica lo que muestra es la situación sobre todo del MIPYME. El más perjudicado es el MIPYME. ¿Quién es el MIPYME? El MIPYME generalmente son empresas de menos de 50 empleados. Está justo en el rango entre pequeño, pequeñito y pequeño empresario. Sí. Y la realidad es que se perdieron en abril y mayo un número, te diría, lamentable, que son 285.000 puestos de trabajo. Tengamos en cuenta de que estos son datos preliminares de algunos sectores que todavía están en una situación muy crítica y le está faltando la situación de junio y la situación que también vamos a registrar en el mes de julio con vuelta a fase 1, por lo menos en el AMBA, ¿no? Recordemos que en el caso, por ejemplo, de los datos que muestra la CAME de ventas minoristas, en el mes de junio, en fase 3, desaceleró la caída de las ventas minoristas. De un 50% pasó a 38,7% promedio país. Pero cuando ves el AMBA, Sí. la caída de las ventas minoristas, sin embargo, registraron caída del 60%. Porque evidentemente hay un comercio que no pudo abrir, hay comercio que tuvo dificultades y sobre todo la situación de ingreso en el propio AMBA, ¿no? Además, Dami, a ver, me quedé con el número, con los 285.000 puestos de trabajo menos, ¿no? Estamos hablando de puestos de trabajo en blanco, de estas 285.000 que se han perdido ahora. Y lo que pienso es, bueno, ¿cuánto va a tardar la Argentina o este empleado en recuperar ese trabajo? ¿Qué expectativas tiene también hoy en la Argentina? Es que la situación es que esta pandemia va a dejar una situación donde Argentina venía de una caída de su Producto Bruto Interno y caída de la inversión en una economía en serrucho permanente. La economía crecía, caía, y eso generaba permanentemente generación de empleo y caída de empleo, generación de empleo y caída de empleo. ¿Qué es lo que estamos viendo en el medio de la pandemia? Que ya el año pasado la economía caía con una crisis macroeconómica muy grande en Argentina, digamos un tablero con elevada inflación, altas tasas de interés que impidieron el financiamiento del sector PYME, Sí. una situación de deuda importante, una devaluación de la moneda importante. Bueno, todo eso recrudeció en el medio de la pandemia. ¿Qué va a dejar esto, Eleonora? Que desgraciadamente ese MIPYME ya comió sus ahorros, perdió su inversión y la única forma realmente ya no va a ser incentivar las inversiones extranjeras directas, no va a alcanzar, sino que va a haber que incentivar para que el propio argentino que tenga ahorros en el exterior o fuera del sistema tenga incentivos para invertir en nuestro país. Claro. Y eso va a requerir reformas estructurales importantes, porque evidentemente, fíjate que hoy lo que estamos haciendo para que no haya más mortandad de empleo es llamar a una nueva moratoria, ¿no? Una nueva moratoria impositiva. Esa nueva moratoria, ¿qué está haciendo? Unificando la anterior, la de la gestión Macri. O sea, tenés moratoria de la moratoria. Claro, la última moratoria, como se viene anunciando siempre en la Argentina. Exactamente, Claro. bueno, tenés moratoria del año pasado y ahora unificás con esta moratoria, que es lo que se va a tratar esta semana en el Congreso de la Nación Argentina. ¿Qué es lo que te deja como saldo de esa situación? Que evidentemente el problema no es que las empresas caen en necesidad de ir a la moratoria. Las empresas no pueden soportar la presión tributaria. Claro. ¿Por qué deben impuestos? Con Macri, ¿por qué deben impuestos ahora? Bueno, tanto prepandemia como en pandemia no soportan la presión tributaria. Claro. Entonces esto claramente hay que cambiarlo, ¿no? Es un clarísimo mensaje el que estás dando. Ahora, Dami, te cambio de tema y quiero hablarte del paro del gremio lácteo y cómo podría llegar a esto a impactar en las góndolas, por ejemplo. Bueno, preocupante la situación del sector industrial PYME sobre todo, básicamente porque es un paro de ATILRA de 24 horas digamos, de los trabajadores, digamos, el gremio que representa a los trabajadores lácteos, y la realidad es que piden paritaria del 45%. Y acá me remito a lo siguiente, Leonora, para que analicemos juntos con los televidentes. Esta economía en pandemia, de alguna manera discriminó entre sectores esenciales y no esenciales. A los esenciales, como puede llegar a ser el sector lácteo, ¿le está yendo bien?
Te digo datos, te doy números. Sí. El sector lácteo le vendía casi el 30% de su producción a un sector que está cerrado. Por ejemplo, y parte lo vendía al supermercado, que lo sigue vendiendo, Sí. al almacén, a la fiambrería, etcétera, a la quesería, pero el 30% ¿dónde lo vendía? Sector gastronómico, restaurantes, Claro. hoteles, bares, pizzerías cerradas. Se entiende que perdió el 30% de su venta en ese canal de valor agregado, el sector gastronómico, sector hotelero. ¿Qué pasó con los niveles de precios del sector lácteo? Cae la demanda encima en el supermercado, porque obviamente hay restricción del ingreso. Te doy datos de la caída de precios de categorías del mes de junio. 1,1% cayó la leche, 0,4% cayó el queso rallado, 1,2% cayó la manteca. Increíble que frente a esa elevación de precios empiecen a caer los niveles de precio. Pero cuando ves la interanual, la realidad es que el sector lácteo era rentable, había recuperado rentabilidad hasta septiembre-octubre de 2019 y a partir de ahí comenzó a caer. Datos interanuales, vos viste que tenemos una inflación del 43-44% interanual. Sí. La leche solamente aumentó 22%, de hecho está en precios máximos. Claro, es verdad, eso te iba a decir, está en precios máximos. Digo, es insostenible que mantengan estos precios. ¿Se entiende? O sea, frente a una inflación que está en el orden del 43-44%, la leche aumentó 22%. Si vas al dulce de leche, aumentó 36,6%. Queso untable, 32,7%. Crema de leche, 38,1%. Queso rallado, 44,8%. Es decir, la industria, pyme, la láctea, desgraciadamente no pudo aumentar lo que la inflación del periodo está llevando a cabo. Y una cuestión más, se incrementó la producción de leche, por lo cual el negocio ya no le sirve al tambero, porque claramente tiene mucha leche a bajo precio, en el orden de los 18, 19 pesos el litro, y además el sector industrial ve caída su demanda, por lo cual hay mucha competencia en el mercado. El sector pyme no puede sostener la situación, y bueno, tenés este paro por 24 horas que claramente alarma frente a un peligro de desabastecimiento en góndola, ¿no? Bueno, esa es la pregunta. O sea, ¿podría llegar a haber desabastecimiento en góndola si esto se llega a extender y no se llega a una solución, que es algo fundamental? Mira, me hacías pensar, Dami, el otro día hablaba con un productor que se ocupa de la masa de mozzarella, es decir, el paso previo a la mozzarella. Lo que él nos explicaba era que al estar cerrados los restaurantes y las pizzerías sobre todo, que es para donde más se utiliza mozzarella, porque si vos haces una pizza en tu casa, Dami, yo hago una en la mía, en general no usamos mozzarella, usamos queso fresco, ¿no? Sí. Cualquier queso que tenemos en la heladera. Bueno, entonces, ha caído tanto la venta de masa de mozzarella para realizar la mozzarella, por ende, para venderle a las pizzerías, que él también dejó de comprarle al tambero, no sé, estoy hablando de un productor chiquito, 30.000 litros de leche diarios. Entonces eso también te muestra lo que es la cadena, ¿no? Bueno, lo que le está pasando incluso a ese productor industrial es que encima cuando le vendió el restaurante, le vendió la pizzería, en muchos casos no volvieron a abrir, por lo cual tuvieron cheque rechazado. O sea, no pudieron recomponer ni su liquidez, ni recomprar materia prima, ni volver a producir en muchos casos esa pyme láctea chiquitita que vendía la masa de mozzarella o mozzarella terminada. Entonces, en Argentina la realidad es que tenemos una situación del sector lácteo hace décadas. Mira, la producción de leche en Argentina en 1999 es la misma producción de leche que tenemos anual ahora. ¿Escuchaste, no? Sí, o sea, pasaron más de 30 años, festejamos, viste, los 30 años del Mundial de Italia. Bueno, en Argentina pasaron 21 y la realidad es que la producción industrial láctea de leche es la misma que en el año 1999 con aproximadamente 6-7 millones de personas más viviendo en nuestro país. Y ni hablar si nos metemos, que tendríamos que hacer otro programa, digo, nos metemos en la cantidad de tambos que han tenido que cerrar, históricos y demás, ¿no? Dami, muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer, besito grande. Beso, hasta luego. Momento de pausa en La Nación PM. Quédate ahí, ya venimos.